Amigos, amigas, Cuatro Vientos de nueva cuenta está al aire, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Muy contentos de nueva cuenta estar con ustedes, queridísimas audiencias, en el segundo programa de este día, viernes 18 de marzo del 2022. Fíjense nada más que fecha, ¿no? Hace ratito tuvimos un programa en donde hablamos de este día que México lo celebra con el tema de la expropiación petrolera que dicta el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. Y bueno, precisamente el día de hoy, cuando de nueva cuenta contamos con nuestro queridísimo amigo Iván Martínez Azueta, maestro en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, cartógrafo, especialista en economía política, también miembro del Sistema de Información Geográfica y del Instituto de Geografía de la UNAM, ¿sí? Además de ser un activista social baja californiano y colaborador ya de Cuatro Vientos, pues retomamos el tema con este programa, nuestro programa de geografía transfronteriza, y el tema es precisamente cómo el tema de la reforma eléctrica, del cual platicamos en el programa anterior, pues también impacta en la segunda parte de esta reforma, que tiene que ver con los minerales y entre ellos, sustancialmente, el del litio. Olga Alicia, adelante, por favor. No, pues es que es un tema que se nos quedó inconcluso del último programa que tuvimos con nuestro queridísimo amigo Iván Martínez, colaborador que se mete a estudiar a fondo cada uno de los temas que aquí expone. Él también colabora para este espacio de difusión científica, se llama Geografía Septentrional, ¿verdad? Algo así. Sí, correcto, mi blog. Sí, y bueno, hace trabajos, yo digo que son de periodismo académico, de investigación. Y ahora vamos a tratar, se nos quedó pendiente un poco puntualizar, decía él, porque se nos fue el tiempo muy rápido las semanas anteriores del programa, y no puntualizamos la propuesta, el fondo, el alma de la propuesta de la reforma eléctrica, y se nos quedó de lado también el litio. Y es muy importante. Hay quien dice, amigos, querido Iván, que nacionalizar el litio, que es la propuesta que está haciendo el presidente López Obrador, que sea el Estado quien tenga el control total del litio, equivale en los tiempos actuales precisamente a la expropiación petrolera que decretó el presidente Lázaro Cárdenas hace 84 años. Dice, guardando todas las proporciones en nuestros tiempos, a eso equivale. No sé si sea tu opinión, pero vamos a hablar pues de litio, enfocado fundamentalmente a Baja California, pero por supuesto pues tendremos que tocar algunos aspectos nacionales sobre este tema tan importante. Adelante, querido Iván. Pues, ¿qué tal? Buenos días todavía, Luis y Olga. Gracias de nueva cuenta por la invitación. Es un gusto, como siempre, estar aquí en el programa compartiendo, analizando y platicando sobre estos temas tan importantes, ¿no? Y en una fecha tan emblemática, tan significativa como es hoy, 18 de marzo, que se cumplen los 84 años de la expropiación petrolera, como bien mencionan, y que, digo, es otro tema, pero también me parece importante mencionarlo. Hoy se cumple un año del inicio formal del proceso de desmantelamiento de la planta de Constellation Brands en Mexicali, ¿no? Entonces, digo, es otro tema que en otros programas hemos platicado, discutido, compartido aquí, pero no, me parece que tampoco no es menor el guiño al haber elegido esta fecha, ¿no? Tan emblemática para el inicio del proceso, ¿no? Y quizás más adelante podemos seguir platicando sobre este tema. Pero bueno, sin duda es lo que apunta la reforma eléctrica en materia de litio es muy importante. Y dirán, ¿qué tiene que ver el litio pues con la energía eléctrica o con una reforma? Pero pues digamos, la parte donde está descrito esto que se conoce como la nacionalización del litio es en lo referente a la transición energética, ¿no? Que es un mineral fundamental para la producción de baterías, ¿no? Principalmente baterías para poder impulsar pues digamos la electrificación del todo el transporte, ¿no?
los automóviles principalmente. Y bueno, también lo utilizamos en todos los aparatos como celulares, computadoras, etcétera, etcétera, que requieren baterías, ¿no? Entonces, es un mineral sin duda muy, muy importante para el impulso después de esta llamada transición energética, que un poco también platicamos en la sesión pasada, ¿no? De una visión crítica también, creo yo, que se tiene que impulsar a esto de la transición energética. Pero, pues este tema es muy, muy importante, ¿no? Básicamente lo que plantea la reforma es que no se otorgarán más concesiones a particulares para la explotación del litio, se respetarán las actuales, pero, digamos, por eso se llama que es una nacionalización, porque será el Estado, incluso se ha hablado de que se va a constituir una empresa del Estado para la explotación del litio, a partir de, si se aprueba la reforma, para que sea, pues, digamos, una especie de CFE o Pemex, pero dedicada al litio, ¿no? Y bueno, también cabe decir que en otros países se ha impulsado esta nacionalización, como fue en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Con el gobierno de Evo Morales, y pues ha sido también una palanca de desarrollo muy, muy importante para digamos, el estado de Bolivia. Incluso no solamente en la explotación, sino en la transformación y aprovechamiento de distintas tecnologías para aprovechar el litio y para producir también autos eléctricos, baterías, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy importante, y me parece que a nivel nacional se ha estado pues discutiendo en qué regiones del país va a tener impacto ya concreto esta reforma. Por ahí, antes de iniciar el aire, comentaban, ¿no?, sobre el caso de Sonora y esta empresa Bacanora Lithium, ¿no?, que ahí pueden comentar un poquito quizás ahorita más al respecto, pero también me parece que el foco nacional no está en Baja California lo suficientemente como debería ser, dada la importancia que tiene también acá la producción de litio, y es básicamente lo que, bueno, vamos a platicar ahora, ¿no? Que es sobre todo el Valle de Mexicali. ¿Qué va a pasar en el Valle de Mexicali con los anuncios recientes de el llamado Valle del Litio en Valle Imperial, en el vecino Valle Imperial? Pero antes de entrar en la materia, no sé si aprovechando este tema, por ahí Olga, Luis, quieren comentar esto que platicamos ahorita, ¿no? Sí. Sí, con gusto. Gracias, Iván. Fíjate que sí me gustaría mucho comentar, aunque sea rápidamente, hacía grandes zancadas, algo que estuve viendo el día de ayer en Rompevientos, medio que está haciendo periodismo de investigación y que es un medio independiente, absolutamente goza de credibilidad, de profesionalismo, de ética, tiene grandes colaboradores, y entre ellos a la doctora Violeta Núñez. Ella creo que es una voz autorizada, de las más autorizadas ahorita en cuanto a conocimiento sobre el litio en México. Fue la primera que estuvo hablando de la existencia de los yacimientos de litio, y incluso fue tan importante su trabajo que fue llamada por gente del equipo de López Obrador para que los asesorara, los apoyara con información para incluir lo de el litio en la reforma eléctrica. De este tamaño es el trabajo que ha estado haciendo la doctora Violeta Núñez. Curiosamente, no se le permitió participar en el Parlamento abierto que se hizo. Le pusieron 1000 pretextos y no pudo exponer ella ahí. Pero en estos días se fue con el periodista Ernesto Ledesma, que es el director de Rompevientos, se fue a Sonora para ir a hacer trabajo de campo y directamente hablar ahí con geólogos, con ingenieros, con gente que ha trabajado y que trabaja en Bacanora, en esta empresa Bacanora Lithium, y los llevaron a los lugares concretos donde están las montañas de arcilla que contiene el litio, y le dieron una explicación muy detallada a Ernesto y a la maestra Núñez sobre cómo México
es ahorita, es desde hace 14 años, el único país que ha logrado extraer el litio de la arcilla. Y echaron abajo dos argumentos que ha estado esgrimiendo la industria minera y también los políticos de la oposición que lo estuvieron exponiendo en el Parlamento abierto, donde se discutió el tema de la reforma eléctrica y de litio, y que fueron los argumentos, uno, de que ni siquiera se sabe si existe o no litio en México, ¿verdad? Si es explotable en cuanto a que México tenga la tecnología para hacerlo, y de que sería así lo dijeron algunos, una estupidez que se quedara este recurso en manos del Estado cuando quizá requiera de una tecnología de la que no disponemos en caso de que exista, y que los extranjeros, tú sabes esta idea de que siempre los extranjeros son mejores, ¿verdad? Que los extranjeros pueden traer la tecnología en todo caso para explotarla. Entonces, echaron abajo esto porque ahí en Samaguipari y Sacahuerachi, que fueron los lugares a donde los llevaron los sonorenses, fueron a ver directamente las montañas de arcilla, son tremendas, enormes, y dice uno de los geólogos, que ahorita en el momento no recuerdo su nombre, más al rato lo podré quizá recordar, dice él que explica que es casi superficialmente por cada tonelada de material de la montaña, se pueden extraer un promedio de 1.7 kilos de litio, es decir, de 1 a 2 kilos de litio. Y conforme se va haciendo más profunda, así está la ubicación, esa es. Por ahí fue donde anduvo la doctora Núñez y el periodista Ernesto Ledesma, acompañados por los especialistas, les estuvieron explicando cómo está de superficial el litio y cómo conforme se va profundizando es más rica el contenido, pueden ser de 3 a 5 kilos por tonelada. También dijeron que los chinos, porque ya sabes que entregaron Bacanora, entregó la concesión a una empresa china muy grande, la más poderosa que ahorita en el mundo está trabajando el litio. Dice que los chinos que estuvieron ya ahí encontraron que estas montañas de Sonora no solamente son ricas en litio, también en otros metales importantes para las nuevas tecnologías, el titanio, el tungsteno, y que sigue también habiendo metales preciosos para el mercado internacional como el oro y la plata. También mencionaron que aparte del litio hay la zeolita y que es un catalizador muy importante para el ganado, fíjate, o sea, tiene una riqueza importante económica en el mercado porque ayuda a la digestión en las vacas. O sea, fue muy impresionante todo este reportaje que hicieron. Pero mencionaron que en Bacanora, desde hace más de 10 años, llegaron a Sonora empresarios buscando el litio porque sabían que ahí existía, y también con ellos llegaron los especialistas y dijeron que explicaron a detalle cómo se puede extraer el litio con base al sulfuro, es un procedimiento que es yeso, y con base al cloruro, que puede ser la sal, y obtener en un procedimiento que son solubles al agua, se extrae el litio, y viene después otro proceso que es el calcio, y con el carbonato de calcio, que tiene el proceso inverso, no es soluble, entonces ya quedan las partículas o el líquido de litio separado y se puede hacer carbonato de litio. Y mostraron no solamente el proceso, sino que mostraron que lo están haciendo ellos desde hace 14 años, con lo cual se demuestra, dicen que es una mentira tremenda lo que han dicho de que no existe capacidad ni tecnología en México para hacer esta separación. Mencionaron que la arcilla no es tan difícil de extraer las partículas. La arcilla, mencionan, bueno, si pensamos en las montañas,
es el volumen de material más grande que puede haber. Pero si vas haciéndola a pedazos hasta llegar al polvo más pequeño, ese polvo más diminuto es la arcilla. Y en ese polvo se encuentra incrustado este elemento que conocemos como litio. Bueno, esto lo quiero mencionar así. Hay otros datos que a lo mejor más adelante lo recordamos, pero yo les recomiendo que vean el reportaje. Son 100,000 hectáreas que China pretende explotar, y porque ahí hubo un procedimiento absolutamente indebido por autoridades que no tienen la facultad para hacerlo. Me parece que fue esta de competencia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, la Bacanora Lithium, pero fue una institución, una dependencia federal sin facultades que les permitió entregar esta concesión a los chinos, a la empresa china, para la explotación de litio, cuando no tienen facultades, y además estamos en medio de la discusión de una reforma en la que se está proponiendo, planteando precisamente que el litio tiene que ser propiedad exclusiva del Estado. Es lo que podría decir ahorita rápidamente. Son muchos datos, no son nada difíciles de comprender, porque el periodista y la doctora y los mismos que expusieron se encargaron de hacerlo muy comprensible, incluso mostraron parte del procedimiento de lo que se puede hacer para extraer el litio, y cómo algunos ya lo están. Fíjate, ahí tienen a una pequeña empresa, pequeña realmente, la tiene la persona en la sala de su casa, su laboratorio, donde ya tiene el litio en baterías, ¿verdad? Y está fabricando motocicletas caseras. Entonces, bueno, lo que plantean, lo que me pareció fundamental es que toda la gente de ahí de Sonora que fue entrevistada dijo: no queremos que se lleven el litio, no queremos que quede en manos extranjeras, que se lleven el litio a sus países. Ya nos ha pasado, aquí había una enorme yacimiento de sal, se llevaron toda la sal y no nos quedó nada, nos dejaron más salados de como estábamos, nada más las personas en nuestra economía. Entonces están defendiendo el litio, y esto que parece como una discusión académica o de especialistas, pues resulta que no, que está en el alma de los pueblos que conocen lo que es el litio, como sucede en Sonora, donde ya se está trabajando. Es lo que quería decir rápidamente, Iván, para que entres tú al tema con lo que sucede en lo que se conoce de Baja California. Gracias, Olga. Pues muy, muy interesante toda la información que nos compartes, y sin duda habrá que ver el programa para ver a detalle, ¿no? Este proyecto y lo que ocurre acá en Sonora, ¿no? En el vecino estado de Sonora. Y precisamente creo que este tema del litio, pues, da para mucho en el análisis, ¿no? Porque, pues, y sobre todo nos concierne mucho porque se ve que en la región noroeste es donde, por lo menos es donde se ve que hay grandes proyectos de litio. Y bueno, ya pasando al caso de Baja California, les voy a compartir, si me dejas, Luis, compartir pantalla, ahí me das Sí, con permiso. muchísimo gusto. Ahorita mismo te lo... Listo, adelante, por favor. Adelante. Quiero compartirles aquí una presentación, lo hice a modo de presentación para que fuera más fácil la exposición, pero sí, sin duda, acá en la región de Baja California y sobre todo aquí en Mexicali, tiene bastante impacto el tema del litio, ¿no? Incluso, digo, no solamente por la reforma en sí, sino en general en cuanto a los proyectos, el potencial que tiene de desarrollo la región, y que debe de analizarse de manera crítica porque tiene muchas implicaciones, no solamente económicas, sino también ambientales, sociales, que creo que hay que tener el foco ahí puesto, ¿no? Y gran parte digamos, de la expectativa sobre la explotación y la industria del litio está más relacionada con los recientes anuncios, como comentaba al inicio, que se han dado en el vecino Valle Imperial, que si revisan las noticias, recientemente se anunció que la creación del llamado, o el impulso del proyecto del Valle del Litio, le llaman, que es todo el Valle Imperial en California, ¿no? El
valle que es a final de cuentas un mismo valle con el Valle de Mexicali, simplemente dividido por la línea internacional. Se dice, se ha publicado en medios que el Valle Imperial tiene la mayor reserva de litio de Estados Unidos, con alrededor de 15 millones de toneladas métricas, se especula, y que eso, dada el alto precio del litio en el mercado, abarcaría, digamos, llegaría a la cantidad de entre 500 billones y $1 trillón. Imagínense, ¿no? La cantidad de riqueza que hay ahí, bueno, ya traducida en el valor comercial del mineral. Y la han llamado incluso la Arabia Saudita del litio, en palabras del gobernador de California. Y digamos, estas grandes cifras también se ha hablado de que esta reserva pudiera cubrir el 40% de la demanda mundial de litio. Imagínense la escala, ¿no?, de lo que se está anunciando, ¿no? Y que sin duda tiene impactos en Mexicali. Pero a diferencia del proyecto que comentaban ahorita de Bacanora Lithium, que está en las arcillas, ¿no?, en la tierra como tal, el mineral, el litio, en el caso de la región Valle Imperial, Valle Mexicali, se encuentra en la salmuera, en el agua que se extrae del subsuelo para generar energía geotermoeléctrica, ¿no? Energía a partir del vapor almacenado en el subsuelo, ¿no? Perdón, ¿me iban a decir algo? No, que sí, que es como una parte parecida a la que hay en Bolivia también. Sí, sí. Hay varias zonas también. Pero justo lo interesante es eso, pues que aquí incluso ya se combina, se articula con la producción ya de energías renovables, que es la energía geotermoeléctrica, que es una de las energías renovables, y que Mexicali es la principal zona de producción de energía geotermoeléctrica de México y la segunda o tercera del mundo, ¿no? Entonces es muy, muy importante lo que se está anunciando y las implicaciones que va a tener. Y bueno, ya hay varios proyectos actualmente en el Valle Imperial que son parte también de un plan que se anunció también hace apenas unas semanas, que es el plan de inversión y oportunidad económica para el Valle del Litio, ¿no? Que incluso se creó una oficina regional para promover proyectos en el Valle Imperial y una serie de también incentivos para el desarrollo de tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Y se habla también, me faltó comentar, en esta relación, en este nexo que le llamo vínculo, geotermia con el litio, que se podían impulsar proyectos que también alcanzarían un potencial de generación eléctrica de 1.500 megawatts a 3.000 megawatts. O sea, sería, para que se den una idea, 4 veces, de 2 a 4 veces de lo que produce actualmente Cerro Prieto, ¿no? Bueno, ya se ha venido reduciendo el yacimiento geotérmico, pero son proyectos muy, muy, muy grandes. Y de hecho, la propia Comisión de Energía de California ya también ha, digamos, otorgado alrededor de $7.8 millones para proyectos de recuperación de litio. En este caso, se trata de tecnologías de extracción del carbonato de litio, como mencioné, de la salmuera geotérmica. De hecho, ya había mucho tiempo en que se estaban impulsando proyectos de este tipo, pero recientemente es que ya se probó el potencial, más bien que la tecnología en sí, ¿no? De que es posible extraer el litio de la salmuera, ¿no? Y ya hay un gran proyecto, por lo menos, que es de una empresa que se llama Controlled Thermal Resources, que se llama el Hell's Kitchen Lithium and Power, ¿no? El proyecto de energía y litio de la cocina del infierno, ¿no? Yo digo que le han de decir así por el calor, supongo, ¿no? Que se tiene en la región. Pero el proyecto es precisamente instalar una central geotermoeléctrica que va a generar alrededor de 50 megawatts y que va a producir hasta 20,000 toneladas al año de carbonato de litio. Este proyecto, de hecho, ya está asociado con la transnacional automotriz General Motors para proveer de carbonato de litio para la construcción de baterías para los autos eléctricos que producirá General Motors, ¿no? Entonces, esa es como una de las principales inversiones que se han anunciado
y proyectos que están en marcha en el llamado Valle del Litio. Y aquí en el mapa podemos ver las zonas de potencial geotérmico que hay en el Valle Imperial. También están los distintos proyectos que hay ya de centrales geotermoeléctricas que están operando. Y el proyecto que menciono es el que está acá, justo en las faldas del Salton Sea, del lago Salton. Y que de hecho, fíjense, curiosamente, también, no sé qué tan sea cierto, ¿no? Pero en el discurso hay un gran problema con el Salton Sea en términos ambientales, y es porque al desecarse el lago y a reducirse, se quedan en la tierra muchos de los químicos, sobre todo utilizados en la agroindustria, que son agroquímicos, que porque, digamos, el Salton Sea se llena de agua proveniente de los drenajes, tanto del Valle de Mexicali a través del Río Nuevo como del Valle Imperial. Entonces, mientras está cubierta de agua, pues no hay mucho problema, aunque sí se evapora obviamente y puede dispersarse en la atmósfera, pero sobre todo si se seca el lago, esos contaminantes se quedan en la tierra y es más fácil que se dispersen en la atmósfera a través de los vientos por la resequedad, ¿no? Entonces lo que están diciendo es que van a impulsar proyectos para en estas zonas que se han secado instalar literalmente instalaciones físicas, edificios para fábricas de baterías de litio, ¿no? Entonces ahí hay varias repercusiones que se están analizando con estos proyectos, ¿no? Y bueno, esto del nexo geotermia litio no solamente impacta en Valle Imperial, sino también en Valle Mexicali. Me faltó comentar esto, que como pueden ver en el mapa, este mapa muestra en las áreas de potencial geotérmico que están identificadas y en algunos casos operando en el Valle Imperial, que son 7 zonas, y hay en el Valle Imperial 17 proyectos geotermoeléctricos que están en operación, que son los que están aquí con estrella roja. De hecho, es curioso, ¿no? Cómo el mapeo de estos sitios de potencial geotérmico están en muchos casos cortados por la línea internacional, ¿no? Entonces, digamos, es evidente que trascienden la línea y seguramente por toda la zona de la Mesa Arenosa de Andrade al oriente de Mexicali debe haber recursos de litio, pero también literalmente estamos sentados, bueno, yo estoy acá sentado sobre zonas de potencial geotérmico, ¿no? Aquí podemos ver en toda el área circundante a la ciudad de Caléxico y el centro, ¿no? De hecho, son zonas agrícolas y ahí hay proyectos geotermoeléctricos operando, pero pues se ve, ¿no? Que es una zona de gran potencial. Y de hecho, digamos, pues luego es medio arbitrario la selección de los sitios de potencial geotérmico, porque, bueno, hay algunos que sí que tienen cierta limitación no solamente por las ciudades, sino también por infraestructuras. Por ejemplo, esta zona de acá colinda o se corta por el canal Todoamericano, ¿no? Pero bueno, lo que muestra es que ya hay por lo menos conocimiento en Valle Imperial de muchas zonas de potencial geotermoeléctrico que pudieran extenderse, o es lo más lógico pensar que se extienden hacia el sur, pero en Mexicali ya hay desde más de 40 años una zona de geotermia, que es la zona de Cerro Prieto, que todos conocemos y que es muy importante, como mencioné hace rato, es la principal zona geotérmica de México, por lo menos en explotación, y la segunda o tercera del mundo. Y esta ha tenido una capacidad histórica o máxima de hasta 820 megawatts, creo que entre 800 y 720, tengo una duda respecto a una central, pero que están en declive, ¿no? Ahora actualmente produce solamente 750 megawatts, pero sigue siendo muy importante porque también es el sistema base más bien conforma la planta base de todo el sistema eléctrico de Baja California, ¿no? Porque es electricidad barata, segura y controlable. Bueno, pero si quienes conocen Cerro Prieto,
pues podrán ver que hay una gran laguna de oxidación que mide alrededor de, creo, 14, 15 kilómetros cuadrados, muy, muy grande, que ahí ya está la salmuera al aire libre, ¿no? La diferencia que tiene con los proyectos en Valle Imperial es que eh, en el caso de Valle Imperial tienen una técnica de que extraen el vapor geotérmico del subsuelo, generan electricidad en las turbinas y luego lo reinyectan el agua condensada ya por la atmósfera o por las temperaturas, la reinyectan al subsuelo, ¿no? Entonces, en Valle Imperial no vemos estas lagunas como la que hay aquí en el Valle Mexicali, en Cerro Prieto. Y en el caso de Cerro Prieto, tengo entendido que no se reinyectaba para no afectar la temperatura en el subsuelo, ¿no? O sea, no no contribuir, digamos, con el agua ya más fría para reducir la capacidad del yacimiento, pues, ¿no? Entonces hizo esta técnica que cabe decir que tiene también importantes afectaciones ambientales en el Valle de Mexicali y que también ha generado movilización y organización en contra, sobre todo los ejidos y poblados aledaños a la zona geotérmica, ¿no? En particular lo que es el ejido Hidalgo, el ejido Nuevo León, el Morelia, Oaxaca Delta, Nayarit, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ha habido también una importante, insisto, organización en contra, ¿no? Y lo menciono también porque creo yo que el debate no se tiene que centrar entre capital privado y capital del Estado, ¿no? O empresa estatal, sino también, porque luego, si el debate se centra únicamente en eso, que obviamente yo me pongo del lado de que sea el Estado, ¿no? El que la opere en lugar de un capital privado que tiene muchísimos perjuicios y respeta mucho menos en muchos casos tanto las leyes ambientales, los propios beneficios que puede traer para la región, etcétera, etcétera, sino también qué afectaciones tienen este tipo de proyectos, incluso operados por empresas del Estado, como el caso de CFE, ¿no? Y me parece que Cerro Prieto es un gran ejemplo que tiene que ser analizado y que tiene que haber organización popular, organización en los ejidos para que también no sea en nombre de la nación se afecten los intereses o digamos la salud, la vida de la gente que vive en el valle, y yo me incluyo porque yo tengo mi casa en uno de los ejidos que está afectados y que está ahí al lado de Cerro Prieto, que es el ejido Guerrero, ¿no? Comercial personal, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que incluso en Cerro Prieto es más fácil impulsar este tipo de proyectos porque la salmuera ya no ocupan extraerla, ya está ahí en una gran laguna, ¿no? Entonces, ahí hay mucho potencial que se puede impulsar. Sin embargo, hay un proyecto que ya está ahí en esa zona, un proyecto de capital privado que se llama el proyecto Babicanora. De hecho, hasta se parece el nombre, ¿no? Al de Bacanora. Al Bacanora, ¿no? No sé si tenga alguna relación, pero es una empresa que se llama Pan American Lithium Corp, Estados Unidos, y la local, una empresa local, Escondida Internacional, que es la que tuvo la concesión. Escondida Internacional es parte, bueno, entre sus accionarios figuran, por ejemplo, Federico Díaz Gallego, empresario, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, de Industria Saori, muy vinculado al panismo local empresarial, ¿no? Y que ya tienen un proyecto ahí pues dicen que en desarrollo, no se ve que haya mucho avance, ¿no? Al respecto. No sé si se estaban esperando a que tuvieran éxito los proyectos en Valle Imperial, pero esta concesión, no recuerdo cuántos años tiene, pero ya tiene, no es reciente, pues, ¿no? Incluso hay otra compañía que se llama CPI Internacional que tiene la concesión de explotación de la laguna eh, desde hace también ya, no sé, más de 10 años, no recuerdo bien el dato, pero ya hay intereses fuertes en esa zona de Cerro Prieto, ¿no? Habrá que ver qué va a pasar, así como comentabas ahorita el proyecto de Bacanora, qué va a pasar con esta zona y con este proyecto en específico, porque es de CFE, pues la zona está, pues es de propiedad de CFE, aunque las aguas son nacionales y las concesiones las da con agua, pues es del gobierno federal, por decirlo en resumidas cuentas, y si se quiere con esta reforma, digamos, levantar a CFE de nueva cuenta como la empresa rectora del sector eléctrico, y se está impulsando a la par
se quiere impulsar una empresa estatal dedicada a la explotación de litio, pues habrá que ver qué va a pasar con ese proyecto, ¿no? En específico. Ahí hay mucho que seguir analizando. Hay otros dos zonas de concesiones de litio en Baja California. Está esta que está en el norte de la Laguna Salada, justo donde está el famoso Pavarotti, la entrada, ¿no? Con la que quienes ingresamos a la Salada entramos por ahí. Nomás que no hay ningún proyecto actual en exploración ni en desarrollo. Y aquí hago un paréntesis. El hecho de que exista una concesión minera no significa necesariamente que haya un proyecto, significa que simplemente alguien, una empresa, digamos que aparta, por así decirlo, un segmento para explorar, y si es factible o si lo ven adecuado, pues ya se empieza un proyecto en explotación. Hay muchas concesiones mineras en el país que están en exploración, de hecho son la gran mayoría, y hay otras en menor proporción, que son las que ya están en explotación. Y la otra zona que también está en exploración en Baja California es el llamado Salar del Diablo, que está acá al sur de Mexicali. Ya ahorita ya es una zona que se comparte entre los municipios de Ensenada, San Felipe y Mexicali, y que es un proyecto también. Ya hay un proyecto que sí está explorando, instalando pozos para extraer salmuera con concentraciones de litio del subsuelo, que es de una empresa canadiense que se llama One World Lithium, y es grande la concesión, ahí lo pueden ver en el mapa, son 75,000 hectáreas, y actualmente está en exploración, es decir, están instalando pozos, insisto, para extraer la salmuera de litio, ¿no? Y finalmente, algo cañado a este análisis y al mapa es que en el Inventario Nacional de Energías Limpias de la Secretaría de Energía están listadas 7 zonas de potencial geotérmico en Baja California. De hecho, es una de las principales zonas de potencial geotérmico, sigue siendo no solamente ya en explotación, sino también a futuro, pues, ¿no? Que se pueden explorar y explotar, sobre todo, siguen siendo en el Valle de Mexicali, ¿no? O en el municipio más bien de Mexicali. Hay una muy grande que está acá al sur de la Laguna Salada, que según lo que viene ahí en el Inventario de Energías Limpias, hay un potencial estimado de 2.500 megawatts. Insisto, para que se den una idea, Cerro Prieto llegó a 700, 800 megawatts, lo que se esperaría si se prueba pues este potencial. Y también en el Valle de Mexicali, sobre todo en la zona limítrofe del sur del valle con Salí Río Colorado, ¿no? Que es esta zona que vemos por acá. Luego hay algunas otras zonas de menor tamaño, de menor potencial, que están ubicadas tanto en Salí Río Colorado como en Mexicali, San Felipe y hasta Mañadero, ¿no? Pero son zonas de mucho menor tamaño donde quizás de probarse, se pudieran impulsar proyectos pequeños de generación de energía termoeléctrica, ¿no? Y bueno, resumiendo esta información que comparto, pues lo que apuntan es que es de gran relevancia lo que se pueda tanto explotar y desarrollar en el Valle Imperial, en el vecino Valle Imperial, como también lo que se decida con la reforma, pues, ¿no? Eso va a ser un parteaguas, o sea, de esa dimensión. Es un asunto de mucha relevancia, de mucha importancia, y que quizás, insisto, el foco nacional no está acá. Quizás no se hayan todavía conocido las noticias de lo que se está esperando en el vecino Valle Imperial, pero es muy relevante, ¿no? Lo que se está planteando. Y bueno, también, insisto, a mí me preocupa también, ¿no? Como que lo veo como sin duda una gran importancia en cuanto al desarrollo incluso soberano, la producción, el impulso de las energías renovables y toda esta industria que va a impulsarse, ¿no? Con esta llamada transición, pero también me preocupa, pues, qué va a pasar con los ejidos poblados aledaños, ¿no? Porque si bien
la geotermoeléctrica es una energía limpia. Lo que ocurre en el Valle de Mexicali, a diferencia de las otras zonas de potencial y donde ya hay proyectos de geotermoeléctricos en el país, como son en Tres Vírgenes, Baja California Sur, en los Humeros, Puebla, en los Azufres, Michoacán, es que solamente en el Valle de Mexicali la planta, en este caso Cerro Prieto, la planta geotermoeléctrica está rodeada, está en un valle agrícola muy, muy importante, la cuarta o quinta zona agrícola más importante del país, que tiene mucha densidad poblacional, o sea, hay varios ejidos ahí que están ubicados, ¿no? El ejido Nuevo León es muy grande, el Delta Oaxaca también tiene mucha población, y ese es el principal problema de Cerro Prieto, ¿no? Es la magnitud de la explotación, que es muy, muy grande y que está, insisto, en una zona de producción agrícola. Entonces tienes estos dos usos del territorio, ¿no? En conflicto, por así decirlo, ¿no? Hay tensiones entre la producción agrícola y la producción de energía eléctrica, ¿no? No es un asunto que ya esté resuelto, es un asunto que genera tensiones, conflictividades y también afectaciones al medio ambiente, ¿no? Porque está poblado, ¿no? Hay muchas escuelas también alrededor, entonces es un asunto que hay que seguir analizando, hay que seguir estudiando, pues, ¿no? Pero sin duda va a tener mucha relevancia aquí en Mexicali, y bueno, ya para dar el intercambio ya me cedo el micrófono. No, muchas gracias. Muy interesante todos los datos que estás dando, muy reveladores, varios de ellos, mi estimado Iván, como siempre, la verdad es que tu información y tu investigación, tu trabajo, siempre ha sido muy destacado. Y bueno, pues finalmente te da, la credibilidad te la da finalmente todas las fuentes a las que tú consultas para llegar finalmente a tus conclusiones y a la presentación de estos trabajos especiales que publicas primero en esta página que tienes de Geografía septentrional. Septentrional, y bueno, que nos haces el favor luego de compartir también en tu página y que nos autorizas también para que nosotros tengamos la oportunidad de compartirlo acá en Cuatro Vientos. Y este programa es bien interesante y ojalá lo pudiera ver una enorme cantidad de mexicanos y bajacalifornianos, porque este tema del litio, sin duda alguna, parece ser que por la importancia que se le está dando como un recurso que va a sustentar de alguna forma las energías alternas que se generan, que va a requerir el mundo del 2050 en adelante, pues tú sabes, 2050, 2060, se va a terminar el petróleo. Esos son los pronósticos que nos están dando. Entonces, esta fuente de alternativa de energía presuntamente más limpia, bueno, pues obviamente habría que ver la acumulación y el manejo de los residuos del litio y todos los productos que se van a elaborar con ellos, pues esa es otra cosa que ya se van a tener que implementar en políticas públicas por parte de quien tenga en sus territorios, en su geografía, ¿sí? En sus estados, que tengan finalmente estos yacimientos relevantes, ¿no? Sin embargo, fíjate que yo también he entrado en las últimas semanas, más que no he tenido la oportunidad de escribir nada sobre el respecto. Tengo muchísima información, pero no he podido redactarla. Sobre el tema del litio en Baja California, fíjate que he encontrado diversos datos que a veces son contradictorios, porque de repente me encuentro información de fuentes del gobierno federal y de la Secretaría de Energía, por ejemplo, del gobierno del estado de Baja California, de las empresas, y manejan, para empezar, datos que contrastan, por ejemplo, y que no coinciden. En el tema, por ejemplo, de los permisos, sabemos por parte de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Energía, que no hay permisos de exploración, de explotación del litio, ¿sí? Por eso cuando de repente nos dicen, oye, el yacimiento en Sonora ya se está explotando, caray, pues entonces, si es así, como lo acaban de confirmar en el reportaje de Contraviento, pues quien lo está haciendo de manera ilegal, de acuerdo a la información pública del gobierno federal mexicano, para empezar, porque solamente hay dos clases de permisos, exploración y explotación. Y lo que dice el gobierno, Presidencia de la República y Secretaría de Energía es, solamente hay 31, hay variantes. Algunos dicen que son 36, otras fuentes dicen que son 32. La gobernadora Marina del Pilar hace 2 o 3 días dijo que no, que son 31 a nivel nacional.
de exploración. Y bueno, de esa información destaca, o al menos lo que yo he podido investigar, que solamente hay 2 permisos de exploración autorizados para Baja California. Fíjate, solamente 2. ¿Ok? Y una de ellas es una firma canadiense, la Pan American Lithium Corporation, que de seguro tú ya sabes, que explota o ha estado buscando, hizo perforaciones en la zona de Cerro Prieto, allá en Mexicali. Y esta compañía que estuvo haciendo las perforaciones en 2018, 2019, de repente suspendió sus actividades. No se sabe qué fue lo que encontró. En realidad, nadie sabe porque no se hicieron públicos ninguno de sus comunicados. Y la segunda, y aquí tengo que regresar, me daba cuenta, a mis apuntes, que te digo, aquí los tengo todos abandonados, que qué pena. Es OWL, esta compañía de la que tú nos estás diciendo que tiene también este permiso de exploración, y esto de nueva cuenta lo subrayo, de exploración, Claro. o sea, perforar para ver si hay algo, ¿sí? Solamente ha hecho 2 actividades, y esto yo lo confirmé porque ahí la empresa en su página en internet, ahí sí tiene información pública. Y en esa información pública dice, bueno, nosotros hemos hecho hasta el momento 2 exploraciones, con diferentes perforaciones, pero bueno, en una, hicimos creo que fue en mayo del 2019, creo recordarlo, por esas fechas, hicimos exploraciones hasta 530, 550 metros de profundidad. Y cuando estábamos más contentos de nuestras perforaciones, pues que llegan los ejidatarios de la zona y dijeron, ustedes no entran aquí. Este es nuestro territorio, ¿sí? Y aunque no, pues que tenemos la concesión de permiso para explorar, a mí me vale. Ustedes se salen. No los dejaron ya entrar. Y para evitar problemas con los ejidatarios, mi estimado Iván, se tuvieron que ir, pues es que tiene una extensión grandísima, como lo que tú acabas de señalar. Son, ¿qué? Más de 70,000 hectáreas, ¿verdad? Ok. Se fueron al sur. Se fueron más. Y esto está pegadito a la zona de San Felipe, de la ciudad y puerto de San Felipe. Y ahí entraron, y en diciembre del 2020, otras perforaciones. Y ahí encontraron cosas que pues ahora sí ya las voy a tener que decir porque pues, es el tema, mi estimado Iván, y eso me acelera a escribir esto. Ahí hicieron también una serie de perforaciones, y encontraron 2 cosas. Encontraron el litio, pero el litio ahí está asociado con lo que ellos manifiestan. Bueno, y antes hay que señalar. Ahora, la empresa, esta compañía, OWN, ese es el nombre, creo. One World Lithium se llama. Termina con L, Lithium. Subcontrató los servicios de exploración. Los subcontrató a otra compañía. ¿Sí? Esta compañía es la que encontró litio asociado con lo que ellos llaman la reserva de agua más grande de Baja California. Y ahí está. Esto es un documento que se hizo público. Y mandaron sus muestras a un laboratorio en Gran Bretaña y les contestan ya en enero o febrero del 2021. 2020-2021. Les contestan, oigan, ¿saben qué? Pues sí hay litio, pero creo nada más en un porcentaje del 2% sobre una cantidad de X, que tú a lo mejor me puedes ahorita, no recuerdo, tengo los datos, pero no los recuerdo, están. Y yo estaba viendo, bueno, para niveles de comercial, ¿cuál es la media más o menos para que una empresa le diga al gobierno mexicano, oye, ¿sabes qué? Estas empresas que hicieron exploración encontraron esto, yo le entro, estoy interesado en un permiso ya de explotación,
del litio. Pues creo que para hacerlo comercialmente valorable, no sé, creo que anda por el 22, 25% de partes, una cosa así. Disculpen por no tener los datos, pero he andado metido, te digo, en otras cosas. Y entonces, no han vuelto a hacer exploraciones. Esta OWL no ha vuelto a subcontratar exploraciones, perforaciones en esa región. Iván, esa es la información que yo tengo así a grandes rasgos, ¿sí? Me interesa, yo comentaría sobre lo que tú estás diciendo de la Comisión Federal de Electricidad y Cerro Prieto. Ahí el problema es que se hicieron exploraciones de más, se hicieron pozos de más, de 200 pozos que se perforaron para ver lo del tema. Fundamentalmente ellos andaban buscando la geotermia, los gases. Bueno, subarrendaron también la compañía, una compañía a la que le dio el permiso la Comisión Federal de Electricidad, tú lo debes de saber, el permiso de exploración para ver el nuevo potencial y ver si se iba a generar un proyecto que se suspendió por los resultados que tuvieron, por estas, bueno, provocaron una enorme generación, empezó a escapar el gas por estos los 300 pozos que hicieron, sin que se llegara finalmente a nada. Y la Comisión Federal de Electricidad tenía ahí un súper proyectazo, estimado Iván, en donde iban a meter energía geotérmica con aumentos en la producción. Vieron que estaba abatido muy fuerte ya la geotermia ahí, los gases, pero querían incluir el tema de también un superparque, fíjate, el de Sonora originalmente lo iban a poner acá en Mexicali, dentro de las instalaciones de Cerro Prieto, y estaban pensando generar también el litio, pero pues los problemas de la geotermia, esa super explotación que se hizo ya del recurso en Cerro Prieto, pues echó abajo todo ese super proyecto. Y bueno, pues ahora sabemos que ya están invirtiendo para generar la planta solar allá en Sonora, el proyecto de la planta de electricidad en San Luis Río Colorado, que se supone empieza este año, y están por terminar ya la revisión del manifiesto de impacto ambiental para otra planta en Mexicali, en las inmediaciones de Mexicali, esas sí, operadas todas por la Comisión Federal de Electricidad. Yo no sé si tú tengas más datos, Iván, así de manera general. Eso es lo que, de las cosas más relevantes que he encontrado sobre el tema del litio en Baja California en particular. Pues muy buena investigación, Luis. Ojalá que tengas tiempo para desarrollarla, ¿no? Estaría muy bueno conocer todos estos datos que has recopilado. Pues en general, un poco había leído respecto a lo que mencionas, ¿no? De que el proyecto, yo también tenía la duda de qué estaba ocurriendo con el proyecto privado en Cerro Prieto de explotación que mencionas, de esta empresa que se llama Pan American Lithium, ¿no? Que es, porque sí, no se ve, pareciera que está detenido, aunque Suspendieron. el estatus del proyecto es, vale la redundancia, en proyecto. O sea, Así. es, digamos, en exploración, en proyecto, que es como digamos, la transición entre pasar de exploración a explotación, es en proyecto, ya estudios técnicos de factibilidad, buscar el resto de permisos, etcétera, etcétera, pero sí pareciera que está suspendido, ¿no? No me puse a revisar así a detalle qué había ocurrido, era simplemente listar qué proyectos había en Baja California, ¿no? Pero sí, sin duda, no sé, o sea, quizás lo pudiera retomar CFE, no, así como dice, no ese gran proyecto que tenían, que de hecho sí se instaló un parque solar que está ahí en Cerro Prieto, Muy pequeñito. pequeño, ¿no? 5 megawatts, no es tan grande como otros, pero hay potencial, pues hay terrenos, está la zona, ya está la infraestructura instalada, ¿no? Se pudiera meter más capacidad de transmisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, como mencionas, el del Salar del Diablo, no sabía esto de los ejidatarios, que la oposición que ha habido, pero Ellos lo reportaron. está La tan empresa grande. lo reportó. Sí. Sí, como está tan grande, como dice, son 75,000 hectáreas, es muy, muy grande, pues supongo que también siguen ahí buscando, ¿no? En toda esa extensión,
que abarca varios ejidos, supongo. Tampoco me he puesto a revisar ese otro aspecto. Insisto, quienes no sepan, la gran parte de la península es propiedad social, son ejidos sobre todo, ¿no? Y ahí hay también un tema muy, muy importante a analizar, que es qué va a pasar con todos estos ejidos y tierras ejidales, ¿no? Que se van a ver impactadas para bien o para mal por estos proyectos, ¿no? Pero, y bueno, y este tema del agua, muy, muy interesante, sí, creo que tendría que investigar más porque algo mencionado ahorita de que también hay que prever qué afectaciones va a tener y una de ellas es el agua, ¿no? Ya hoy acaban de anunciar que ya va a haber otro recorte en la cuota del río Colorado para el siguiente año. ¡Ay, qué barbaridad! Se va a extender, entonces, pues se ve que el escenario de estrés hídrico va a ir en aumento, ¿no? La disponibilidad de líquido va hacia la baja. ¿Y qué va a pasar? Hay que analizar cómo es la industria de extracción de litio, cuánta agua requiere, pues porque es un problemón, ¿no? Lo que está ocurriendo. Luego van a querer meter también plantas desalinizadoras y eso va a requerir también una producción de energía eléctrica. Entonces, ese es un gran problema. Y lo es también porque como podemos ver en los salares en Bolivia o en Chile, pues la mayor parte de estos recursos están en zonas áridas, ¿no? Donde no hay agua. Entonces, ese es el problema. Quizás a lo mejor no requieren tantísima agua como otro tipo de minería, pero por el hecho de estar localizadas mayormente en zonas áridas, pues hacen que los ecosistemas de por sí frágiles, pues aumente su grado de explotación, ¿no? Y ese es un problema que hay que analizar, ¿no? Y el otro, me faltó decir, quizás no esté tanto ya en el tema de los proyectos en específico, pero sí es esta crítica hacia la transición energética corporativa o convencional también, que en muchas partes se está impulsando, que insisto, lo que se quiere o se sostiene sobre la falsa idea de que se van a poder sustituir los actuales niveles de consumo energético con energías renovables, ¿no? Hay un investigador que es, digamos, el director del proyecto en el que trabajo, que se llama Luca Ferrari, un doctor de la UNAM, y él dice que la actual civilización industrial consumista se pudo erigir solamente con petróleo abundante, barato y accesible, pues no, que es imposible sustituir los actuales niveles de consumo energético con renovables. Y que uno de los problemas de esta idea es precisamente cómo se va a ver aumentada la minería, la extracción de minerales para intentar sustituir los actuales niveles de consumo. Y que no solamente en el caso de producción de baterías, sino también en la producción de infraestructura de generación eléctrica renovable, como son las torres eólicas, ¿no? Estos abanicos que vemos, por ejemplo, en la Rumorosa, requieren muchos minerales, bueno, distintos tipos, no solo acero y demás para la estructura, sino para el conjunto del proyecto. Y los proyectos solares también requieren muchos minerales, sobre todo también ahora que se están impulsando plantas de baterías, ¿no? Para subsanar, digamos, ¿no? La intermitencia de la generación solar, ¿no? Solar. Entonces, esta idea de la transición, insisto, sosteniendo el mismo modelo económico productivo, lo que va a implicar es vas a abrir la tierra, vas a seguir abriéndola y explotándola y va a generarte otras problemáticas socioambientales, económicas y impactos, ¿no? Entonces, eso preocupa sobre todo en las zonas donde se ve que hay ese tipo de minerales, ¿no? Y insisto, si Mexicali y Baja California es una zona de potencial de producción de litio y otros minerales estratégicos, pues también preocupa el hecho de que se intente sustituir esos niveles de consumo, ese ritmo, ese acelerado, sin control industrial, consumista, y que pues eso, pues que vaya a afectar y que es muy desigual, ¿no? También otro problema que no se atiende es la desigualdad energética, le llaman, ¿no? Del acceso energético. Si revisamos los niveles de consumo de California, por ejemplo, un habitante de San Diego debe consumir más energía eléctrica que como 5 de Baja California, ¿no? Por los niveles de electrificación, de electrodomésticos, de automóviles, de todo lo que tienen, ¿no? Entonces... Al igual que el agua, el consumo de agua en Estados Unidos es una barbaridad, y en California, hasta que entraron ya con políticas de restricción en el uso de agua,
pero una cosa bárbara, bárbara la cantidad de agua que ellos consumen con relación a la de nosotros, ¿eh? Sí, totalmente. Entonces, esas desigualdades también hay que ponerlas en el centro del debate en el tema energético, ¿no? Y insisto, ¿no? Y a final de cuentas, muchos de estos proyectos de extracción de minerales, de extracción de hidrocarburos, pues están en el sur, por así decirlo, en el sur global, en las periferias, y los centros de consumo siguen sosteniendo esos niveles de desarrollo a costa de muchos territorios, a costa de muchos países también, ¿no? Entonces, bueno, Sí, los son vecinos. varios temas que estoy poniendo en la mesa, ¿no? Pero que me detonan la reflexión, el ver ahí los anuncios, ¿no? Que están haciendo y que sin duda la reforma abre pues un importante paso, ¿no? Sí, sí creo que es, no sé si sea tan relevante como la expropiación petrolera, pero sin duda es muy, muy importante y sobre estos escenarios, pues, ¿no? Que se están preveyendo, pero la discusión sobre la transición no se puede quedar ahí, tiene que ir más a fondo, pues, ¿no? Y para acabar con estas desigualdades y para ir haciendo cambios ahora sí, como dicen, al cambios al sistema, ¿no? Bueno, eso lo pongo en la mesa ahí, a la discusión. Sí. Bueno, creo que mencionabas tú hace un momento la cuestión esta de las concesiones mineras, la superficie entregada, ¿no? Concesionada a particulares, muchos de ellos extranjeros, la mayoría canadienses. Y el dato más reciente que tenemos, que lo dio a conocer el presidente López Obrador, es que actualmente están concesionadas 21.3 millones de hectáreas. Se habían concesionado hasta 117 millones de hectáreas y muchos de los que tuvieron esta concesión, pues, la abandonaron, las dejaron, las regresaron, no las explotaron. Se hizo una revisión en este gobierno, recuperó algunas de esas concesiones, aparte de que ya no otorgó ninguna más, pero sí es interesante el dato porque tan solo en el gobierno empezaron a concesionar cada vez en mayor cantidad desde que Salinas de Gortari reformó el artículo 27 constitucional y que permitía, a propósito de lo que mencionas de los ejidatarios, de qué va a pasar con los ejidatarios, pues permitía a los ejidatarios vender sus tierras, hacer con ellas lo que quisieran. Muchos de ellos sin apoyo, sin recursos, en tierras desérticas, pedregosas, sin muchas posibilidades de explotación agrícola o ganadera, pues optaron por venderla, pero no solamente vender su parcela o lo que le tocaba, sino que en asambleas ejidales decidieron vender los ejidos completos. Ahorita el ejidatario más grande que hay, yo me imagino que en el país, pero que lo tenemos documentado Javier y yo, que hay en Baja California, es Carlos Slim. Compró ejidos completos en toda la zona costera del Golfo o Mar de Cortés, así completitos. Y fuimos a platicar hace unos años con los ejidatarios y decían, hombre, pues sí, gustosos, se reunían y decían, claro que sí, más vale pájaro en mano que 100 volando y más vale tener un dinero aquí. Eran muchos ejidatarios viejos que sus hijos los habían mandado a estudiar a alguna ciudad del país o al extranjero si podían, y que jamás iban a regresar esos hijos, y te asomabas tú desde sus casas donde nos estaban platicando y nomás veías el desierto pelón, pero eso es lo que se ve por fuera, ¿verdad? Ya si te pones a estudiar qué hay, pues está el subsuelo siempre lleno de riquezas, que los primeros que lo ignoran a veces son los propietarios, los ejidatarios, o están los desarrollos que se pueden siempre crear, inmobiliarios bellísimos, con esa combinación de desierto y mar, ¿verdad? Porque compró muchas hectáreas cercanas a mar, a las playas. Bueno, pues esto viene al caso porque durante el gobierno de Porfirio Díaz, durante todos los años de dictadura del porfiriato, que fueron 33, este gobierno solamente concesionó 30 millones de hectáreas, pero en solo un sexenio
Felipe Calderón concesionó 35 millones de hectáreas. Y ya habían concesionado, bueno, Cedillo se le acercó mucho a la misma cantidad. Y bueno, menores cantidades habían concesionado Salinas, Cedillo, y Salinas, Fox y Peña Nieto. Fueron los que concesionaron menos. Pero el que se despachó con la cuchara grande fue Calderón, entregando la tierra. Y una vez se hizo la pregunta el presidente López Obrador, ¿para qué? ¿Para qué entregar tanta tierra? Todavía no estaba presente el asunto del litio, porque no las estaban explotando, las estaban aprovechando para la especulación. Algunos apenas obtenían la concesión y la traspasaban, la vendían. Y de hecho, ahora... Un dato interesante sobre lo que dices es que no solamente más que Porfirio Díaz, sino que había leído por ahí que en alrededor de 10 años, sobre todo entre el sexenio de Calderón hacia el inicio del de Peña Nieto, las mineras habían extraído en 10 años como 4 veces más oro y plata que toda la colonia, ¿no? 300 años de colonia. En los 300 años de colonia se extrajo un 25% de lo que estos 10 años o 12 años se extrajeron los gobiernos neoliberales de Calderón y de Peña Nieto. Ese dato también es cierto. Bueno, pues ahí son concesiones que se estuvieron trabajando, pero con todas estas concesiones que no se están trabajando, bueno, ahora lo que se plantea en la reforma, ¿verdad?, es, a propósito del dato, la cifra que daba Javier, es que las empresas que están explotando, que sí están explorando y explotando otros minerales, oro, plata, lo que sea, pueden seguirlo haciendo, pero si llegan a encontrarse el litio, de ninguna manera tendrán permiso para hacerlo, ¿no? Esa es la propuesta de la reforma. Y luego también se señala que hay empresas que solicitaron exprofeso, ¿verdad?, permisos de exploración para el litio. En ese caso, las que ya hayan iniciado la exploración, podrán continuarla. ¿Las van a regularizar? Y las van a regularizar, ¿verdad? Que son nada más, en efecto, se conoce dos nada más, comentaba Rocío Nale, que estaban hasta ese momento demostrando que ya habían iniciado en los trabajos de exploración antes de que apareciera esta iniciativa, que todavía es una iniciativa de reforma. Pero es importante mencionar el caso de los ejidatarios, porque a los ejidatarios se les quita la tierra a veces más fácil que un dulce a un niño. Aquí hemos visto el caso de todo lo que es el Valle de Guadalupe, donde han crecido como hongos grandes inversiones de vitivinícolas, y quienes están viniendo son muchos empresarios del Estado de México, por ejemplo, de este grupo de Atlacomulco, ¿no?, que están viniendo a invertir. El otro día nos comentaban que hay inversiones también fuertes ahí de Fox, ¿verdad? No nos pudieron precisar en dónde. Estuvimos platicando con gente que vive allá en el Valle de Guadalupe y nos dijeron que también está presente ya, eso sí se sabe, ya ha trascendido, está Hanron, Jorge, tu vecino, ya tiene también tierras ahí para explotarlas, y son obviamente la inmensa mayoría de ellas tierras ejidales. Por ejemplo, el rancho 4x4, que es todo un éxito, rancho vitivinícola, y que son dueños que provienen del Estado de México, son campesinos ejidatarios. O sea, son los nuevos ejidatarios del neoliberalismo. Oye, hay que mencionar ahorita, tú decías que Carlos Slim se hizo dueño de estas grandísimas extensiones. Todo. En realidad, mi estimado Iván, queridos amigos de Cuatro Vientos, quienes lograron finalmente apropiarse de una enorme, son kilómetros de litoral en el Golfo,
prácticamente desde poquito más arriba de San Felipe hacia abajo, hasta el paralelo 28. Son los hijos de Carlos Slim, se hicieron ejidatarios, Sí. mi estimado Iván, son ejidatarios. Son hijos y socios del Grupo Carso. Ellos y algunos funcionarios, porque Carlos Slim, a través del Grupo Carso, tiene también pues, intereses no nada más en la minería y en el área turística, sino que también las tienen en el tema de desarrollos turísticos, y tiene un grupo específico, no recuerdo cómo se llama el nombre, pero ahí tiene sus intereses también muy bien acreditados, y por eso es que lanzó esa iniciativa del Mar de Cortés, que de seguro tú conoces, Iván, o has escuchado hablar de ella, de que el Mar de Cortés se debe de conservar, pero él está desarrollando, por ejemplo, en la zona del Barril, ya casi cercano allá a la zona del paralelo 28, que nos divide con Baja California Sur, aquí en la península, está creando mini complejos de un turismo de alto nivel. De alta exclusividad. Sí, de alta exclusividad, en sus terrenos, en donde se han convertido en ejidatarios, mi estimado Iván. Eso sí, lo que llamábamos los famosos ejidatarios nylon, súbelo al nivel de ejidatarios pipí. Sí, son oligarcas ejidatarios. Y yo me reí hace rato porque tú decías, bueno, si se encuentra litio en áreas que ya están en explotación de la actividad minera, entonces no hay que olvidar que Carlos Slim, entre otras zonas que tiene que ya tienen los títulos para explotar minerales en Baja California, ¿sí? Sí. Están Las Pintas, que es una de las minas más importantes en la producción de plata, ¿sí? Y estamos cercanos a la zona donde se está explorando ahorita litio por parte de OWL, mi estimado Iván. Para allá iba, pues, entonces, ¿qué pasa con los ejidatarios? Cuando ellos van, cuando nosotros vamos, nosotros ya vienen, ¿verdad? O sea, ya conocen, ya saben, tienen el conocimiento que les ha entregado las instituciones educativas, los investigadores, saben dónde hay qué riqueza hay en el subsuelo. Y cuando hacen un denuncio o piden una concesión, pues ya están con tremendas uñas de ver qué más pueden sacar. Por eso es tan valiosa la iniciativa que habla a propósito no solo de litio, sino también de otros materiales estratégicos, otros minerales estratégicos, entre ellos las tierras extrañas. Creo que para producir, nos decía la doctora Violeta Núñez, para producir un celular, la batería de un celular y del celular, se utilizan como 200 minerales diferentes, ¿no? Y no solo el litio para la batería. Dice, lo mismo sucederá, pero en escala mayor, cuando se produzcan las baterías y los automóviles eléctricos. Dice, entonces, México tiene muchas tierras extrañas y materiales preciosos, minerales, que no han sido explotados comercialmente porque todavía la tecnología no revelaba las cualidades, las características que tiene. Nos está pasando en este tiempo lo que sucedió hace ya más de un siglo y medio con el petróleo, ¿verdad? Que la gente no sabe, el petróleo pensaban que servía para untárselo y quitarse las riomas, ¿verdad? Se usaba como medicamento, se usaba el petróleo en bruto que se encontraba en algunas tierras casi a flor de tierra, como aceite para curtir monturas y cosas así de ese tipo, ¿no? Bueno, con el litio ahora sí sabemos ya la importancia estratégica que tiene para el futuro inmediato, para que haya el presente y futuro inmediato. Y entonces, por eso es tan importante esta reforma, porque primero Salinas hace la reforma del 27 para que se entreguen las tierras comunales y privadas a quien quiera comprarlas. Luego llegan los demás gobiernos, incluido el de Calderón, y entrega todas estas superficies de tierras, y se pregunta a López Obrador, ¿para qué quieren tanta tierra? Pues para lo que pudieran encontrar después. ¿Y qué pueden encontrar después? Pues ahora vemos que hay hay 12 países, solamente hasta ahorita se conoce, dice Rocío Nale, la secretaria de Energía, que solamente hay 12 países donde se ha detectado la presencia, la existencia de litio. Salud. Dice, pero México está entre ellos. Pero ¿qué tanto litio existe? Bueno, cuando se expropió el petróleo, no se sabía de la existencia de Cantarell,
ni de tantos yacimientos que se han ido descubriendo con el tiempo. Entonces, ahorita lo primero que se tiene que hacer es asegurar este principio básico de que el litio no lo pueden explotar los particulares. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Sonora? Sí lo debo de aclarar, pensé que lo había hecho y aprovecho para dar los nombres. El ingeniero Juan Francisco Márquez Palazuelas tiene un laboratorio en la sala de su casa. Y tú ves, ahí entraron la doctora Núñez. Que tenía ya baterías, ¿no? Y fue el que elaboró baterías. Y dice, emprendió todo esto antes de que empezara lo de la reforma, ni que se tuviera idea siquiera que iba a salir una reforma. Hizo así como un proyecto de preventa, ¿verdad? De motocicletas entre familiares y amigos. Dijo, yo puedo fabricar motocicletas y ya tengo encapsulado el litio, ¿verdad? Y dio una demostración ahí de cómo se podían hacer las motocicletas encapsuladas de litio, y ahí tiene motocicletas, patinetas y cosas así, ¿no? Es en pequeñísimo, ¿no? Bueno, también está el geólogo, doy el nombre, Nezahualcóyotl Solz, que es que es el que comenta él que hay muchísimo litio en Sonora, y es el que habló de que hicieron ya, él describió todo el proceso de cómo se logró separar el litio de las arcillas, ¿verdad? Con cloruro y sulfatos, y dice él, bueno, con esto que se hizo, aclaró Javier, se hizo a nivel de laboratorio y en un proyecto, en un programa piloto. O sea, no se está explotando, pero con esto se le abrieron los ojos chinitos a los chinos, ¿verdad? Y dijeron, ahí es donde hay que caerle, porque si ya están haciendo eso, quiere decir que encontraron el litio con una riqueza de 99.2, 99.4, una vez que lo convierten en carbonato de litio. Esa es la riqueza que logra, ¿no? Entonces, por supuesto que es muy importante y que echa por tierra todos los argumentos de la oposición y de la industria minera para decir que no hay litio y que no se puede explotar. Adelante, Iván. No, muy, muy interesante todo lo que comparten, y sí, sin duda, creo que pues, yo creo que también hace falta estudios técnicos, evidentemente, para desarrollar, para buscar dónde hay potencial, ¿no? Ya también incluso con estas nuevas tecnologías que están surgiendo, que están también impulsadas por todo el desarrollo de autos eléctricos y toda la economía detrás, ¿no? Pero sí, sin duda, creo que supongo que en la parte de la ley propiamente, de aprobarse, se va a hacer leyes reglamentarias en las que también y presupuestos en los que se debe incluir recursos destinados a la exploración y a los estudios técnicos, pues, ¿no? De factibilidad, ¿no? Pero sin duda de que hay potencial, y como menciona Olga, este proyecto, esta investigación que también se hace desde Rompeviento, es muy importante lo que están proporcionando, porque sí hay, definitivamente, ¿no? También todo esto de la desinformación respecto al potencial, pues es también funcional a muchos intereses, ¿no? O sea, no te digo lo que hay para, pues, no generar expectativas de más, etcétera, etcétera, y poder, pues, explotarlo. Aunque también ocurre lo contrario, que es que hay una investigación de unos compañeros de un colectivo que se llama Geocomunes, sobre el litio, y ellos dicen que hay muchos proyectos en México, no solo de litio, sino otros minerales, que son especulativos, ¿no? Son proyectos de especulación financiera para, pues, levantar a estas empresas que muchas están en declive, ¿no? Y que, como mencionan, no están explotando, son proyectos de exploración, pero los presentan como el gran descubrimiento para cotizar en la bolsa y para generar, pues, especulación financiera, ¿no? Que ese es otro gran problema. Pero bueno, el tema da para mucho, ¿no? Da para mucho, para seguir analizando. Un tercer programa, mi estimado Iván. Sí. Pues ya que esté más cerca Un tercer programa. el momento de la aprobación de esta reforma,
Por lo pronto, yo creo que lo que sí nos queda muy claro, Iván, yo quisiera agregar este elemento, es toda la embestida que hay ahorita, la guerra sucia, pues yo veo un trasfondo que es precisamente la reforma eléctrica. Hay muchos elementos por los cuales una parte de la oligarquía y de la oposición están sistemáticamente al ataque de este gobierno, desde el cobro de impuestos a quienes nunca lo pagaban, hasta el hecho de que no se haya endeudado el país para darles dinero durante la pandemia. Pero creo que ahorita lo más importante, no sé si tú concuerdes conmigo, pero me parece que la decisión, después de la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco, la decisión más importante, trascendente que se ha tomado en lo que va de esta administración es precisamente la reforma eléctrica y la nacionalización del litio. Y esto pues echa por tierra muchos planes de quienes ya llevaban la cuchara del plato a la boca. Y ahí se les cae la sopa, que es una sopa de miles de millones de dólares, ¿no? Y en ese sentido yo quiero destacar finalmente, mi estimado Iván, que no debemos de perder de vista lo que tú estás diciendo. ¿Quién, cómo y cuándo y desde qué perspectiva se va a manejar el litio en particular? ¿Sí? Porque una cosa es el presidente y la Secretaría de Energía diciendo que este es un recurso para los mexicanos y que el Estado mexicano, pueblo, país y autoridades, ¿sí? Van a hacer con este litio. Porque una cosa, tú nos acabas de exponer de una manera muy interesante el proyecto que tienen en el Valle Imperial, pero eso es un proyecto para las empresas. Claro. Que no se nos olvide. Y en el caso de Baja California, por decir, para ya cerrar con este tema, aquí de litio en Baja California, el proyecto y la idea del presidente y del gobierno federal, de este gobierno federal, es dárselo a la nación, ¿sí? No a los particulares. Y que sea el Estado finalmente el rector y quien invierta, que suceda lo que pasó con Petróleos Mexicanos. De hecho, esa es la intención. Sabemos que hay la idea de crear un organismo público que se encargaría de este tema del litio, ¿sí? Porque Marina del Pilar y su secretario de Desarrollo Económico, que creo que fue el expresidente, el priista, amigo de Carlos Jan González, ¿sí? Que fue presidente municipal por un tiempo, en el 2015, no, este señor Arnold, de apellido raro, sí, Arnold, ese joven, ¿sí? Hace 2 meses aproximadamente dijo, ya hay proyectos empresariales para el litio, que a todo dar, perdón, iba a decir otra cosa, que a todo dar. Y por lo que veo, la gobernadora, pues también dice, es que ya hay interés en el litio. Baja California. Ibas a decir lo que te dio risa allí, ibas a decir, qué jodones, ¿verdad? Iba a decir más feo. Pero esto entonces, Iván, medios, investigadores como tú y medios de comunicación como nosotros tenemos que destacarlo de inmediato. Aguas. Porque aquí tenemos un gobierno totalmente proempresarial en Baja California, por segunda de Morena, por segunda ocasión consecutiva, y ahí andan buscando a ver con quién hacer negocio. No con los ejidatarios, no con los pequeños propietarios, no con los ciudadanos a través de cooperativas que pudiéramos incorporarnos a proyectos bajo un plan estatal de desarrollo delineado a nivel federal que se cumpla. Esa es otra. Pero, en fin, ahí le paro, Iván, porque esto es de nunca acabar. Claro, y una cosa bien importante de lo que mencionas es que también creo que la ciudadanía ya no es la misma, ¿no? Y aquí, literalmente, en Baja California, insisto, ya saben que es un tema que pongo en la mesa, que en 2017 se dio un levantamiento social popular, que muchos de los cambios que se han logrado, como el que ahora menciono, lo de un año de desmantelamiento, se deben a ese movimiento social que hay ahí, hay ciudadanía crítica y que tengan también cuidado de impulsar estos proyectos, o más bien de no impulsarlos sin participación social, sin democratización de los procesos. Transparencia y, bueno, digamos, contrario a como se venían impulsando todos los proyectos, ¿no? Opacidad, soberbia, autoritarismo, hasta represión.
y que sepan que la ciudadanía ya no va a estar con los brazos cruzados, ¿no? Como Que una Chinito, ciudadanía cada vez mira. más crítica Ujú. y que ya demostró de lo que es capaz cuando se afectan los intereses de la sociedad, los intereses populares, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Ya hay una ciudadanía más organizada Sí. que también tienen que considerar para el impulso, ¿no? Y yo también coincido, ¿no? El actual gobierno con quienes hace alianzas fundamentales es con los empresarios, ¿no? ¿Y Sí. dónde está la ciudadanía que se organizó, que luchó y salió a la calle, ¿no? Entonces, bueno, otro tema, pero sí, sin duda, el aspecto social de todo esto que estamos hablando también es muy importante y acá tiene esta relevancia, ¿no? De lo que ocurrió en los años previos. Ándale. Sí, sí, sí. Híjole, Iván. Sí, sí, sí. Es que aquí nos falló Andrés Manuel López Obrador, que a él le gusta mucho decir que amor con amor se paga. Los bajacalifornianos le dieron mucho amor, le dieron carro completo cada vez que lo pidió y él nos entregó a Bonilla, nos dejó a Bonilla y luego después ahora Este a Marina. grupo que Entonces llega con aquí Marina. todavía la 4T no llega y por lo tanto los ciudadanos, las ciudadanas tenemos que estar más vigilantes aún, más vigilantes y como dice la maestra Alma Araceli Piña, se gobierne quien gobierne, la obligación es defender los derechos humanos, los derechos ciudadanos, y en esa defensa de derechos, pues hay que, si se ponen enfrente, si son antagónicos a ellos, pues no importa que sean de Morena, frente a ellos hay que defender los derechos, ¿no? Sin duda. Sí. Iván, un abrazote hasta Mexicali. Cuídate mucho, Iván. Nos da mucho gusto ver que sigues haciendo tanto trabajo y nos gusta verte totalmente ocupado. Así es. Espero que pronto tengamos ocasión de compartir otro programa contigo. Acuérdate que ya tienes hasta nombre en tu espacio aquí, así es que te queremos enamorar con Cuatro Vientos. Ahora, no, pues muchas gracias por la invitación y seguro nos vemos pronto en algunas semanas y para seguir con estos temas, ¿no? Muy, muy importantes. Y para ir a dar la caminata acá, antes de que nos la quiten. Antes de que lleguen los bravos. Claro que Con sí. Tiger Woods ahí a la cabeza. A punta banda. Gracias, Iván. Bueno. Amigos y amigas, nos falta una tercera, así como lo están viendo. Nos están viendo esta cara. Nos falta una tercera transmisión en vivo. En un ratito más nos vamos a trasladar hasta Ciudad Juárez, en Chihuahua, sí, con el doctor, maestro en sociología, buenísima onda. Servando Pineda. Él es funcionario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y con él vamos a analizar un tema muy, muy interesante a propósito de esta guerra de México que perdió la mitad de su territorio con Estados Unidos en 1848, el 55% de su territorio, pues se había salvado una parte grande, ¿verdad? Porque se había puesto el río, antes era el río Nueces, algo así se llamaba, el que hacía frontera, pero nos quitan ese 55% de territorio que era nuestro y la frontera queda en el río Bravo, o Río Grande, como también se le conoce, y ¡zas! Que se vienen unas inundaciones tremendas como no había habido nunca, y desplaza el río más al sur, y eso hace que se quede Estados Unidos con unos terrenos preciosos, buenos, que se llaman el chamizal. Y después de muchos años de estar luchando, peleando por el chamizal, desde finales de los años 1800, por ahí logran un acuerdo con el presidente Kennedy y nos regresan el chamizal, pero ahora el chamizal otra vez es tema de discusión por lo que pretenden hacer ahí los nuevos gobiernos, ya los nuestros, los mexicanos. Entonces, de eso vamos a hablar del chamizal. Es una historia apasionante, muy apasionante. Vamos a hablar con Servando Pineda sobre esto. No se lo pierda. Dentro de casi una hora vamos a estar con él. Muy bien. Pues gracias, amigos y amigas. Un fuerte abrazo para todos nuestros queridos cachanillas que están allá en Mexicali, que ya se empezó a calentar. Y quiero que sepa usted que el calorcito allá en el infierno produce mucho litio. Hasta luego, amigos. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Iván. Gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego.